Cano. Icano. Cano es. ¿Y quién es Cano? Coicano. No sé, pero de Icano. Pero, una pregunta. ¿Sí? Sobre el respeto, yo lo hice en la tarea, se lo puedo mandar a su chat. ¿Qué cosa? Sobre, dijo La de tarea. la tarea. Sí, lo pueden enviar. Ajá, yo Sí, por el grupo de WhatsApp lo pueden enviar o igual si lo suben en la plataforma, igual yo lo voy a revisar ahí. está bien, gracias. Ya. Bien, chicos, vamos a empezar esta segunda sección. Se cortó el tiempo del anterior, pero ya estamos finalizando este tema, ¿ya? Finalizamos unos 3 minutitos más, tomamos la lista y ya se pueden ir a descansar, ¿sí? Bien, entonces les mencionaba las funciones que cumplen las estructuras celulares de las células eucariotas, ¿sí? Que son las células que tienen un núcleo verdadero. Dentro de estas células también se encuentran los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son unas estructuras que tienen esta forma, ¿no? Y que su función principal es darle pigmentación a las células vegetales, pero también cumplen una función específica de realizar la función de la fotosíntesis, que es el medio por el cual las plantas o los vegetales se autoalimentan o se nutren prácticamente, ¿sí? Entonces, esa es la función principal de los cloroplastos, dar pigmentación a las células vegetales y realizar la función fisiológica, metabólica de lo que es la fotosíntesis en los vegetales, ¿sí? Entonces, los cloroplastos solamente son estructuras que presentan las células vegetales y no así las células animales. Y por último tenemos las vacuolas, que son estructuras de una forma esférica. Fíjense que su principal función de estas células o de estas estructuras dentro de las células es de almacenamiento, que pueden almacenar diferentes sustancias como agua, azúcares, por ejemplo. También almacenan algunos tipos de proteínas, ¿no? Las células animales también presentan vacuolas, pero son muy pequeñas a diferencia de las células vegetales. Las células vegetales, por ejemplo, se dice que una vacuola, que es esta estructura celular, ocupa un 90%, entre un 70 a un 90% de todo el espacio del citoplasma celular, ¿no? Entonces son bastante grandes porque las plantas, como les mencionaba, necesitan mayor cantidad de almacenamiento, más que todo de agua, ¿no? Entonces, esa es la función de las vacuolas, más que todo almacenamiento dentro de la célula, ¿sí? Los ribosomas vienen a ser otras estructuras, ¿no? Que tienen una forma esférica, ¿no? Que tienen una forma de círculo prácticamente, ¿no? Y su función principal dentro de la célula de estos ribosomas viene a ser la síntesis de proteínas o producen gran cantidad de proteínas que la célula vaya a necesitar, ¿no? Algunos ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, dispersos, y otros se encuentran asociados a, como es el retículo endoplasmático rugoso, ¿no?
El citoesqueleto también forma parte de la célula, de las células eucariotas. ¿Qué es un citoesqueleto? Es la estructura que da estabilidad a una célula y que alberga prácticamente a las otras estructuras que se encuentran dentro de la célula, ¿no? Un citoesqueleto es como la armazón prácticamente o lo que da consistencia a una célula, ¿no? ¿Para qué? Para almacenar las otras estructuras que conforman una célula, ¿no? Entonces un citoesqueleto tiene diferentes estructuras, como es el caso de los filamentos, por ejemplo, intermedios, que son estas estructuras como una red que le da consistencia a la célula, ¿no? Los centriolos vienen a ser otras estructuras que se encuentran dentro de las células eucariotas. Fíjense, tienen esta forma como de unas bombillitas, ¿no? Y que su función específica de estos centriolos es la división celular, ¿no? Una vez que la célula esté madura para dividirse, ahí juegan una función importante estos centriolos, ¿no? Les sirve a las células para su división, ¿no? Y esa es la principal función de estas estructuras. Bien, otras, las células procariotas, que son las que les mencionaba que la presentan las bacterias, tienen una pared celular, ¿sí? Entonces, esa pared celular es la que le da consistencia a estas células procariotas y muchas veces a las células procariotas, que son las que conforman las bacterias, por ejemplo, es lo que les da resistencia, ¿sí? Entonces, hay algunas bacterias que sí presentan una pared celular, pero hay otras que presentan una doble pared celular, como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Esta es la pared celular, por ejemplo. Entonces, es lo que les hace más resistentes a estos organismos, ¿sí? Entonces, se dice, por ejemplo, que una pared celular puede alcanzar un 40% del peso o del espacio celular de una célula procariota, ¿no? Entonces, por eso hay bacterias que son bastante resistentes, por ejemplo, ¿no? A cualquier medio adverso que se presente. En las células eucariotas también presentan pared celular, pero esa pared celular la presentan solamente las plantas, ¿no? ¿Qué consistencia tiene esa pared celular? Fíjense, tiene una estructura, prácticamente la conforman tres estructuras. La lámina media, que es una estructura tipo amorfa. Amorfa quiere decir que no tiene una forma definida, ¿no? Y prácticamente es un pegamento entre célula y célula, ¿sí? Prácticamente es como un cemento, ¿no? En donde se unen dos células vecinas, ¿sí? Y esto se denomina lámina media. Luego está la pared primaria, que es esta estructura más engrosada, y la pared secundaria, que viene a ser otra estructura más delgada, ¿no? Entonces, la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria vienen a ser las tres estructuras que conforman la pared celular en células eucariotas, ¿no? En células vegetales, ojo, ¿no? Porque las células animales no presentan pared celular. Bien, entonces, según la morfología bacteriana o la forma que presentan las bacterias, las células eucariotas, pueden ser diversas, dependiendo del lugar o de la zona donde se encuentran estas estructuras celulares, ¿sí? Morfología quiere decir forma, ¿sí? Entonces, las células redondas, por ejemplo, las encontramos en las células sexuales, como son los óvulos, ¿sí? Esa es una célula de forma redonda o cilíndrica, ¿no? Hay otras células que tienen una forma elíptica, por ejemplo. La forma elíptica es un poco de esta forma alargada o tipo ovalada, ¿no? Que las presentan algunas bacterias, como son los bacilos, por ejemplo,
¿no? O también los presentan otras células que vienen a ser las diatomeas, que son estas estructuras acá y que vienen a ser unas algas, ¿sí? Entonces, esas son formas elípticas que pueden presentar algunos tipos de células. También hay células fusiformes, alargadas pero más delgadas, quiere decir fusiformes, ¿no? Y la presentan los animales, por ejemplo, o las personas, ¿no? En las células de los músculos, ¿sí? De nuestros diferentes músculos de nuestro cuerpo, presentamos esta forma de las células, tipo fusiforme se llama, ¿sí? Hay células de formas estrelladas también, que fácilmente las encontramos en el cerebro, como es el caso de las neuronas, ¿no? Entonces, adquieren esa forma celular. Hay otro tipo de células que vienen a ser las prismáticas, que son las células del epitelio intestinal, por ejemplo, que tienen estas estructuras o estas invaginaciones, ¿no? Que les da características a estas células, ¿no? Entonces, estas células se denominan prismáticas. Y luego están las células aplanadas, que son células bastante delgadas, ¿no? Que fácilmente las encontramos en las células epidérmicas, en la piel prácticamente, de los animales o del hombre, y también las encontramos en las células sanguíneas, como es el caso de los eritrocitos o de los glóbulos rojos, que también presentan unas células de esta forma que se denominan aplanadas, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto al tema de hoy día, ¿sí? Entonces, ya sabemos que existen o que hay las células eucariotas, que tienen un núcleo verdadero, y las células procariotas, que no tienen un núcleo para almacenar el material genético, ¿no? Por eso se denominan procariotas y eucariotas, ¿no? Y las presentan diferentes organismos, estas eucariotas, mientras que las procariotas solamente las presentan las bacterias, ¿sí? No se olviden, pregunta de examen esa, ¿sí? Les menciono siempre o les pregunto, ¿quiénes presentan células procariotas? ¿Qué tipo de organismos? Y se olvidan que las bacterias tienen células procariotas, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, ¿sí? Este cuestionario se los voy a subir a la plataforma para que lo puedan resolver. Es solamente del tema de hoy día, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el tema de hoy día, chicos, antes de tomar la lista? Profe, como un documento que hacerle ese cuestionario, hacerlo y subirlo a la plataforma, o en la plataforma nomás se va a hacer ese cuestionario. Sí, lo O pueden, lo hacemos en el cuaderno. pueden subir como un archivo adjunto, Ya, profe. ¿ya? Igual como la tarea ahora, los que no pueden subir a la plataforma, igual me lo hacen y me lo envían por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Igual yo lo veo y lo reviso. Ya. Bien, vamos a tomar la lista un ratito. Atiendan, por favor. Vallejos. Bazán. Está Bazán por ahí, ¿no? Bejarano. Calizaya. Presente. Camacho. Presente. Cazorla. Presente. Céspedes. Chubirú. Estaba por ahí Chubirú. Cosío. Presente. ¿Está Cosío? Sí, presente. Ya. Cruz. Delgado. Ya pues, un rato. Hola, Lisa. Delgado Jaime, ¿está? Presente. Delgado Jonathan. Presente. Fuentes. González. Presente. Mamani. Belén. Mamani Glenda. Mejía.
Moreno, Presente. Ortega, Pedraza, Quiroga, Rodríguez, Romero, Usuga, Velázquez, Villarruel, Yucra. Presente. Villarreal, Villarruel? Jessica, presente. Yucra Sí, también está Villarreal, presente. Jessica. Yucra también está. Alejandra Yucra está. Doctora, ¿y esta diapositiva la sube a la plataforma? Sí, la clase grabada la subo a la plataforma. Ya las anteriores clases. No, pero la diapositiva. Las diapositivas sí también están en la plataforma. Profe, a mí no me nombra la lista de chicos. Carla Bazán igual dice que no sirve su audio Sí, ya le puse para presente. responderle. Profe, a mí igual, Bianca Rodríguez. Ya está presente Rodríguez. ¿Ninguna de las mamás ni está? Me falta alguien en lista. Profe, me nombra a mí, ¿Apellido? Rodríguez Rivera. Sí, ya está presente. ¿Y a mi profe? ¿Apellido? Chubirú. Sí, está presente Chubiru. Ya, gracias. Bien. ¿Números, chicos? Sí, dígame. Profe, esas preguntas tenemos que hacerla y mandársela en la plataforma o mandársela en su privado.